Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Vanessa Ramírez. Vamos hoy a hablar acerca de la armadura de Dios. Perdonen mi voz, pero estoy un poco gripada. Nada grave, nada que preocuparse ni nada con la peste que anda por estos días. Vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. Vamos a hablar, es la continuación del tema pasado de la guerra espiritual, lo irracional de hacer guerra espiritual. Sé que el tema ocasionó algunas opiniones, tal vez pude haber molestado a muchas personas. No me voy a disculpar por eso, porque la verdad es la verdad. En la palabra es muy clara cuando nos dice que no podemos atrever a hacernos cosas que no conocemos. El mundo espiritual pertenece solo a nuestro Señor, a nuestro Dios. Él venció, Él pelea nuestras batallas, es Él quien vence, derrota, pisa cabezas y no nosotros. Pero respeto las opiniones, no las comparto. Y para eso este canal es para eso, para que yo les pueda decir cosas que tal vez ustedes no las están viendo o no están entendiendo lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Vamos a seguir con Pablo en la carta de Efesios, lo que nos dice acerca de la guerra espiritual y de su armadura. Hablamos ya de la guerra espiritual, voy a ir directo a la armadura de Dios. Les voy a contar mi experiencia con la armadura de Dios. Ok, yo cuando era cristiana al comienzo escuchaba esto de la guerra espiritual y de, ya saben, pisar cabezas y de hacer todo esto. Y hablaban de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación y la coraza y el cinto y me hacía en mi cabeza se me hacía tipo, los de mi generación saben de qué estoy hablando, Messenger, cuando Messenger se convertía en Messenger y se ponía y venían pullos a mí, bueno, todo eso, más o menos así era para mí la armadura de Dios. Mientras ataba que tenía el yelmo y que era con lo que tenía que calzarme entonces yo mejor decía, mejor no me pongo, no toco la armadura de Dios, porque no entendía, no ataba qué era con qué, que lo que tenía que ponerme, por ejemplo, en la cabeza o en los pies. Entonces, cuando estaba leyendo la palabra de Dios, llegando a la guerra espiritual, por eso hice el video anterior, y en la armadura yo le decía al Espíritu Santo, conversaba y le decía, yo me hacía bolas cuando se trataba de la armadura de Dios. Entonces trataba de preguntarle al decirle, ¿qué tenía yo que entender? ¿Por qué no me podía poner bien la armadura de Dios? Y fue instantáneo, fue saltar las palabras, como cuando tienes un rema y sabes que Dios te está hablando. Las palabras saltaron y entendí por fin qué es la armadura de Dios. Lo entendí muchos años después. Lo que significa ponerte la armadura de Dios. ¿Por qué todo tiene sentido después de que entiendes cómo se debe poner la armadura de Dios y de qué se trata la armadura de Dios? Ya sabemos que Pablo estaba preso cuando escribió esta carta acerca de la guerra espiritual y la armadura de Dios, y él hacía referencia a los soldados romanos que tenía enfrente, que lo estaban cuidando. Él mismo sabía lo que era la vestidura de un soldado. ¿Y por qué comparó esto? Yo no les voy a hablar de que vas a ser victorioso poniéndote bien esto. No. Yo les voy a hablar lo que el Señor está diciendo en su palabra, lo que el Espíritu Santo quiso decir a través de Pablo. Les voy a leer sobre cuando empieza la armadura de Dios, y dice, en el 14, estoy hablándoles Efesios 6, versículo 14 voy a empezar. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Les voy a hablar hasta ahí. Ok, yo, como les decía, ceñidos vuestros lomos, o sea, me ponía en los lomos qué era y confundía lo que me tenía que poner en la cabeza, en los lomos, en los pies. Cuando ya entendí, es como cuando el Espíritu Santo habla y da vida y fue una luz, un abrir al abrirme a lo que Dios me está tratando de decir. Voy a empezar con la verdad. Les voy a tomar las palabras claves que son de esta armadura. No la armadura en sí,
no el metal, sino lo que significa espiritualmente ponerse la armadura de Dios. Vamos con la verdad. Está en el versículo 14. Estad pues bien firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, vamos a ver qué es la verdad, de qué se trata esta verdad que quiere el Señor que nos pongamos. Vámonos a Efesios 1, del 13 al 14. Ahí mismo en Efesios, donde Pablo está escribiendo de esta armadura. Vámonos a Efesios 1, del 13 al 14, les voy a leer lo que dice. En el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Está diciéndonos Pablo que nosotros, habiendo escuchado la palabra de verdad, ¿cuál palabra de verdad? El evangelio. Nuestro Señor Jesucristo vino acá, Dios hecho hombre, murió por nosotros, se sacrificó y por su sangre fuimos sellados, lavados. Nosotros somos hijos de Dios por la sangre derramada en la cruz. Esa es la verdad. Quiere decir que tenemos que vestirnos, tenemos que estar conscientes de esa verdad cada minuto de nuestras vidas. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Más adelante les voy a hablar acerca del evangelio. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando dice las arras del Espíritu Santo, es que él es la garantía. El pago de la deuda, la garantía son las arras. El Espíritu Santo, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y somos salvos de verdad, no salvos porque nos presionan, no porque dijimos una oración y eso es salvación, eso no es salvación. Salvos de verdad, aceptando esa sangre derramada, llorando por nuestros pecados, arrepentidos, como decía nuestro Señor Jesucristo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos de verdad, con esa salvación. El Espíritu Santo en nosotros entra, está todo el tiempo con nosotros. Él es las arras, Él es la garantía de esa salvación que va a estar en nosotros hasta la redención de la posesión adquirida. Quiere decir que hasta cuando estemos con Él cara a cara, con nuestro Salvador en el cielo, esas arras, esa garantía está en nosotros, que es el Espíritu Santo. No sé si me entienden, espero haberme explicado. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Cuando nos adueñamos de esa verdad, del Espíritu Santo en nosotros, del sacrificio de nuestro Señor Jesús, estamos cubriéndonos con la armadura del Espíritu, la armadura de Dios. Vámonos también a Efesios 4, a hablar sobre la verdad. ¿Cuál es la verdad? Efesios 4, de 21 al 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando de verdad aceptamos esta verdad, aunque suene redundante, no podemos sino vestirnos del nuevo hombre. Vamos a despojarnos de lo viejo, del pecado, de la manera de vivir, aceptando esa verdad. Cuando esa verdad es vívida en nosotros, cuando el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz, Él es mi dueño, Él pagó mi salvación, yo ya no estoy condenada a muerte eterna, yo soy hecha hija, me despojo de la vieja Vanessa y me apropio de esta nueva mujer que Dios quiere darme, que Dios planea para mí, que Dios soñó para mí, y voy viviendo conforme a esa nueva verdad en mi vida, conforme a la verdad en mi vida, que es Cristo Jesús. Él es la verdad, pero también es nuestra manera de vivir en la verdad. Tú no puedes decir soy salva, soy cristiana y sigues haciendo lo que hacías antes y sigues disfrutando de lo que está mal como hacías antes, disfrutando del chisme, de los cuentos, disfrutando de infidelidad, disfrutando de cosas, tal vez subidas de tono, pornografía, chistes malos. No puedes seguir viviendo así y decir que eres salva. No hay manera que esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo viviendo en ti, tú puedas seguir disfrutando de eso. No hay manera de que el Espíritu Santo en ti, que son las arras, que son las garantías de tu salvación, las garantías de que creíste en la verdad, de que el Señor Jesucristo es tu Señor, te deje seguir estando cómoda, conforme a esa vida anterior. Por eso nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre o de la nueva mujer,
creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es santa. Vámonos también a 2 de Timoteo 2 para seguir viendo lo que es la verdad. 2 de Timoteo 2, el 15 y el 16. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Más adelante pueden leer, yo quisiera que lean todo y más adelante explica Pablo de qué debemos huir. Pero lo que nos está diciendo es que la palabra de verdad no se aparte de nuestra boca. ¿Cuál es la verdad? El Señor Jesucristo murió por mis pecados. Yo era pecadora antes, yo estaba condenada a muerte. Si yo moría sin el Señor Jesucristo, sin haberlo aceptado, sin vivir en Él y seguir sus pasos y tratar de la santidad que se apodere de mí y todos los días vivir en santidad. Lo demás son palabrerías vanas, lo demás es lo que hay hoy día en las iglesias, que la verdad no está. Hay brujería, hay ecumenismo, hay cualquier cosa que sea menos la palabra de verdad, que es esta, la Biblia. Hebrea, no hebrea, los mandamientos son claros. Tú no me puedes decir, no, es que las palabras han cambiado. Sí, es verdad. Hay Biblias que las versiones están cambiadas. Yo no confío en las versiones internacionales, en las nuevas versiones del hombre. No, son palabras cambiadas. Pero los mandamientos son claros. No robar, no matar, no jurar en vano el nombre de Dios en vano, no fornicar, no desear, no envidiar. Es claro los mandamientos. No sé qué parte no entendemos de no robar, de no adulterar, de no mirar a otras personas, como en el Sermón del Monte el Señor Jesús nos dice, si tú miras a otro ya lo estás codiciando y estás siendo infiel ya en tu corazón. ¿Qué parte de esa no entendemos? Esa es la verdad. Muchas personas cambian las cosas en la palabra de Dios y la dicen diferente para no ofender. La verdad no ofende, salvo que tú estés en pecado. Si estás en pecado y estás haciendo cosas malas y que te digan, adulterar es malo, mirar a otra mujer con deseo en los ojos es pecado, chismear es malo. Y no digamos chismear, digamos que hablar mal de otro. No, el chisme es chisme. El homosexualismo es condenado por el Señor. Y si no queremos ofender para no lastimar las emociones o por lo que está de moda hoy, no, la verdad es la verdad. Y el que se ofende es porque está yendo por otro camino. Pero no nos enredemos en palabrerías, Pablo nos dice, no se enreden en cosas como, hoy en día hay tanto para hablar de lo que está pasando en nuestras iglesias. Y esto es para los cristianos, esto no es para el que no es cristiano, para el que el Señor Jesucristo no es su Señor, es para el que dice que el Señor Jesucristo es su Señor y su Salvador y que trata de vivir en santidad. Nos está diciendo esto Pablo, de la verdad. Aquí mismo, en el 22, Pablo nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que entran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hoy en día en las iglesias yo sí estoy segura que quien está predicando ahí es el enemigo. En las iglesias, en nuestras iglesias. No hay otra manera de decirlo. Es el enemigo quien está tras bastidores haciendo que pastores digan cosas que no son las que Dios quiere que se le diga al pueblo, que no es la verdad. Huye de las pasiones juveniles. Huye de que te digan, no, es que tienes que ser libre en Jesús, somos libres en Cristo, ya no hay condenación, ya no hay la gracia. La gracia que la toman como licencia para pecar. La libertad en Cristo que la toman como para hacer lo que quieran.
No, esa no es la libertad en el Señor Jesucristo. La libertad en el Señor Jesucristo es que somos hechos hijos, que nos podemos libremente acercar al Padre, libremente acercarnos al regazo de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, Señor. Y hablar con Él y estar con Él. Esa es la libertad, no la libertad para pecar, no la libertad de que, estoy libre, entonces me puedo meter en un bar, en una cantina, no importa si escucho chistes obscenos o cosas que no porque yo soy libre en Cristo. No, ahí no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a dejar escuchar esas cosas, ni meterte en lugares donde te estás yendo a meter o ver cosas que estás viendo como Netflix. Y en 1 de Juan, el capítulo 5, versículo 20, nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los ídolos. Nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que Él nos dice, esa es la verdad. Haríamos bien en volver a ver o leer el Sermón del Monte, lo que el Señor Jesucristo nos decía. Ahora vamos con la justicia. Si coges Efesios, lo que yo te estaba leyendo de la armadura de Dios, vas a ver que sale en el mismo 14, al final dice: y vestidos con la coraza de la justicia. Vestidos con la justicia. ¿Qué podemos hablar de la justicia? Para entender un poco la justicia, vámonos a Isaías 56, del 1 al 2. Y nos dice acerca de la justicia nuestro Dios. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Y bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Justicia, guardar nuestra mano de hacer todo mal, guardar el día de reposo, guardar los mandamientos, vivir guardando el derecho y la justicia, o guardando la justicia y lo que es recto. Todos sabemos lo que es recto. Todos sabemos lo que es justo, lo que es derecho, lo que a Dios le agrada. Todos lo sabemos. Vámonos también a Amós 5. En Amós 5, lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Dios le está hablando a su pueblo diciendo que se arrepientan. Me encantaría que leas todo Amós 5. Dios les está diciendo: arrepiéntanse, yo quiero justicia, quiero derecho, yo no quiero que me den ofrenda. Es más, les voy a hablar desde el 21. Dice, en el versículo 21 dice: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que a nuestro Dios le agrada, que hagamos justicia, que practiquemos lo que es justo, que vivamos los mandamientos. Los mandamientos es la justicia en sí. Si cogemos a los mandamientos y los simplificamos, son dos: amar a Dios sobre todas las cosas, darle gloria y honra a nuestro Padre. Y el segundo, amar a los demás como a nosotros mismos. Quiere decir que en el segundo está metida la justicia. Vamos a ser justos con respecto al trato de los demás. Los vamos a tratar como nos gustaría que nos traten a nosotros. Y los vamos a amar como nos gustaría que nos amen a nosotros. Quiere decir que no vamos a dañar a nadie y siempre vamos a hacer lo recto ante ellos y ante los ojos de nuestro Dios, y para con nuestros hermanos, nuestros semejantes, nuestros vecinos. El que está afuera en la calle, el que no conoces. Dios aborrece esas solemnidades, esas salmonerías cuando hacen las canciones y tienes instrumentos o no tienes instrumentos, cantes o no cantes, de la manera que quieras alabar a Dios. Pero si no estás practicando la justicia, si en esa iglesia no se predica la justicia, el hacer lo recto, no se hace hincapié en los mandamientos, Dios dice: abominé nuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni miraré en las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé a las salmodias de tus instrumentos. Puedes escuchar todo el día alabanza. Puedes hacer en tu iglesia 10 horas de alabanza y 1 hora de prédica. A Dios no le importa eso. Dios quiere que practiques la justicia, el derecho, lo que es recto. Eso se trata del amor de Dios. Si lo amas, lo vas a obedecer, como dice nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Proverbios 2, para entender más de la justicia, para que nos quede claro lo que es la justicia. A veces también no nos podemos ver en la armadura porque no entendemos
lo que nuestro Dios nos está diciendo con respecto a las palabras utilizadas. Justicia, sí, pensamos justicia, un juicio, que se haga justicia, que los malos paguen y los buenos sean libres y que defiendan al que menos tiene. Eso es parte de la justicia, pero en sí Dios nos está diciendo otra cosa con su palabra al decirnos que practiquemos la justicia. En Proverbios 2, del 7 al 9. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Nuestro Dios pone en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, nos hace entender lo que es justicia, nos hace desear vivir en justicia, anhelar esa justicia, viviéndola nosotros. No que pidamos justicia, no, Señor, hazme justicia, Señor, me ofendieron, Señor, me quitaron, Señor, Está bien, Él es tu juez, Él es tu Padre, te va a hacer justicia, pero lo que Dios quiere es que nosotros vivamos conforme a la justicia, que nosotros la practiquemos, la enseñemos a nuestros hijos, que hablemos de ella, que no sea una cosa que es antigua, que sepamos lo que es justicia y vivir en ella. Vámonos a Proverbios 21. En Proverbios 21, en el versículo 3, lo que nos dice acerca de la justicia. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Es decir, que yo puedo, como les decía, Dios no quiere animales engordados. Dios no quiere que le sacrifiques promesas. Dios no quiere que le digas, Señor, me voy a ir de rodillas hasta el monte no sé cuánto y por ti, para darte. No le interesa nada de eso. No le interesa que le estés cantando si no estás practicando justicia. Para Él más agradable que cualquier sacrificio de alabanza, cualquier sacrificio, es que tú seas justo. Que tú trates de vivir. Que Él nos ve todo el tiempo. Él ve cómo tratas a los demás, si te tomas provecho de las personas, si sacas beneficio de algo o partido de algo o engañas o... No me quiero explayar en la justicia, pero sabemos todos lo que es justicia. Vámonos al siguiente versículo de Efesios. Ya vimos las dos partes de la vestimenta, la verdad y la justicia. Ahora vámonos al versículo número 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es el Evangelio de la paz? Vamos a leer. Ahí mismo en Efesios, si nos vamos a Efesios, dice, en Efesios 2, vámonos al 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Paro hasta aquí, me quedé en el 13. Pablo está diciéndonos que solo el pueblo de Israel conocía a Dios. Solo el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Solo el pueblo de Israel iba a ser salvo. Porque ese era el pueblo de Dios. Ese fue el pueblo que Él tomó. Sabemos toda la historia. Ahora en Cristo Jesús nosotros, conociendo la verdad, somos hechos hijos. Éramos incircuncisos porque para ser israelita tenías que circuncidarte. Nosotros no tenemos que circuncidarnos porque nuestra circuncisión es del corazón. Entonces somos hechos hijos, ahora estamos acercados, ya somos hijos. Él nos hizo hijos, Él nos rescató y nos hizo su pueblo también. En el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, el gentil y el pueblo israelita. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es quien vosotros también sois, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu de Dios. Quiero hacer hincapié en algo. Cuando nuestro Padre nos dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Quiere decir, estas ordenanzas no eran los mandamientos. Estas ordenanzas eran lo que se inventaron después los fariseos. Los israelitas, los judíos ortodoxos tienen un poco de ordenanzas que si ya hablé en eso en otro video, si lo quieren, se los dejo por aquí acerca de esas ordenanzas y de la Torá, que es la palabra de Dios, pero ellos cogieron e hicieron otros libros acerca de la Torá, poniendo otras ordenanzas, que si te lavas las manos, que si no te lavas las manos. Él abolió esas ordenanzas de los mandamientos, no los mandamientos. Cuidado. Dios nos hizo un solo pueblo, Él nos reconcilió. Ese es el evangelio de la paz, que ahora también somos hijos de Dios. No necesitamos ser israelitas, no necesitamos ser hebreos, no necesitamos practicar el judaísmo mesiánico, no necesitamos circuncidarnos, no necesitamos, o los hombres, dejarse la barba hasta acá. No. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios hecho hombre, Él nos reconcilió, quitó esa pared, quitó esas ordenanzas de que las mujeres tienen que hacer esto, los hombres tienen que hacer esto, no te levantes con el pie derecho, esas ordenanzas que tienen ellos, las quitó. No abolió Levítico, no abolió Deuteronomio, no abolió nada de eso nuestro Dios. Y nos edifica en un solo espíritu. La piedra de ángulo es nuestro Señor Jesucristo y somos ahora morada del templo. Nosotros llevamos dentro el precioso Espíritu Santo. Este tesoro inmerecido, que esa es la gracia para mí. Llevar en mi cuerpo corrupto, en mi carnalidad, en mi mortalidad, llevar al Espíritu Santo. Seguimos con el Evangelio de la Paz. Y Colosenses 1, versículo 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, que para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay mucho que decir aquí. Él es todo. Mi Señor Jesucristo es en todo, por Él fue hecho todo, Él está antes de la creación, Él es. Pero Pablo dice algo muy importante. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, sin que te muevas, sin que regreses a la pasada manera de vivir, que sigas ahí, clavada, anclada en la cruz, en la fe, en la esperanza de la nueva criatura que Jesucristo te hizo cuando nos reconcilió con el Padre, cuando nos hizo hijos, nuevas criaturas. Si permanecemos ahí, en ese evangelio que se ha predicado en el cielo, y Pablo fue hecho ministro, ese es el evangelio de la paz. Es nuestro Señor Jesucristo reconciliándonos, trayéndonos paz con el Padre. Porque sin Él estábamos en guerra, estábamos en condenación. Sin Él estábamos bajo el juicio. Cuando tú no tienes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú estás bajo el juicio de Dios. Tu pago es la muerte, esa es tu condena. Estás condenado a muerte. Nosotros sin Él vivimos condenados a muerte. Hay una pena de muerte que tenemos que pagar. Porque el ser humano comete malas obras. Sin el Señor, sin Dios,
el ser humano se corrompe. Tenemos muchos ejemplos, no nos podemos cegar acerca de lo que es una vida sin Dios, cómo se vive. Los ateos, diciendo es que yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Sí, pero mira tras bambalinas lo que hacen. Mira, eso es juzgarlos y eso es otra enseñanza. Pero este es el Evangelio de la paz. Tener en claro esto. Y más adelante está el misterio de la piedad, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. La piedad que tuvo para con nosotros, hacernos pueblo, hacernos hijos de Él y reconciliarnos y salvarnos de la muerte eterna. Porque ese es el misterio de la salvación. Nos salvó, de la condena que teníamos que pagar, Él nos rescata y nos saca. Y ahora dice, ya no tienes más que pagar. Pero por ende vivimos conforme a su palabra y en agradecimiento a esa salvación gratuita, a la gracia. No podemos vivir de otra manera sino en santidad, sino tratando de cumplir los mandamientos, sino todos los días deseando su voluntad en nuestras vidas. Ahí mismo en Efesios 6 vamos a ver lo que nos dice acerca de la siguiente vestidura que está en el versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. El escudo de la fe. Ok, ¿qué tenemos que decir de la fe? Segunda de Corintios 4, del 7 al 14. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Fe. ¿Qué es fe? Él dice, creí, por lo tanto hablé. La fe es eso. La fe es creer, es obedecer. La fe es que actúo y digo y hablo y miro y como y respiro conforme a lo que creo. Eso es fe. La fe es que yo voy a actuar conforme a lo que digo que soy. Me digo cristiana, me digo que el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, pero sin embargo mi vida deja mucho que desear, o me gusta ver cosas que no debo ver en privado, o cuando nadie me está viendo, o en apariencias. No importan las apariencias, porque al final quien te juzga es Dios. Tú puedes aparentar todo lo que tú quieras, tú puedes aparentar ser la mejor persona del mundo, pero al final, puertas adentro, quien sabe quién eres tú en realidad es nuestro Dios, y a Él no lo puedes engañar. Y va a haber un día que nos van a juzgar, vamos a llegar al juicio, nadie se va a escapar del juicio. Ese día se van a ver las caras en verdad como las teníamos, los vestidos en verdad como los teníamos, lo que decíamos ser en verdad que es en el día del juicio. Las apariencias no importan. No importa si una persona se presenta muy santa, no importa si una persona dice, yo es que yo amo al Señor, yo voy a la iglesia, yo madrugo, estoy en el programa dominical, yo estoy en todos los ministerios, yo ayudo, yo coopero, yo colaboro. Está bien hacerlo si lo quieres hacer, pero eso es obra. Al final, lo que hemos venido diciendo, verdad, justicia, el Evangelio de la paz, y ahora la fe, que es actuar. Si tú crees, tú hablas. Si tú tienes fe y dices, yo tengo fe en el Señor, es porque creíste. Y tú vas a hablar conforme a lo que crees. Hablar de Él, compartir el Evangelio, dar las buenas nuevas, que es que Él nos salvó, que Él murió por nosotros, que Él es el sacrificio, que ya no hay que matar más borreguitos, no hay que sacrificar más sangre por los pecados, que era algo que había que hacerse por toda la vida porque no había manera de borrar eso. Que Él fue el pago suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a Hebreos 11, del 1 al 3, acerca de lo que nos dice la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es creer que Dios creó el cielo y la tierra de lo que no había. Estaba todo oscuro y desordenado y Dios con su palabra hizo los cielos, la tierra nos creó. Eso es fe, creerle a Dios. La fe no es como nos dicen, ¿quieres un milagro? ¿Quieres que pase este milagro tan grande? Ten fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve y lo que se espera. No, te están engañando. Esa es la voluntad de Dios. Si Él quiere hacer el milagro, si Él lo quiere salvar, yo creo que Él puede hacer todo. Yo creo que mi Dios puede hacerlo todo. Yo creo que mi Dios levanta muertos. Yo creo que mi Dios sopla aliento de vida en huesos secos. Yo creo que mi Dios nos tiene aquí el universo y que cuando Él quiera esto se acaba y esto o así mismo lo hace todo nuevo. Yo creo todo eso. Pero yo no puedo utilizar la fe como para ten fe, es que no tienes fe, por eso no te sanas, no tienes fe, por eso es que tu matrimonio, cualquier cosa que te digan que es fe. Esos son milagros de dinero. Ese es el método para sacar dinero. Utilizar este versículo que la fe es la convicción de lo que ve y de lo que se espera. Entonces, como no tienes fe o como no diste suficiente dinero, no tienes tu milagro. No. Fe es la certeza, el creer que Dios todo lo puede, que mi Dios es poderoso. Eso es fe. El resto es su voluntad. Es su soberanía. Es porque Él es Dios, Él es mi Dios, Él es el dueño de todo, es el creador de todo. Y es su soberanía hacer o no hacer. Decirme ahora no o ahora sí, o espera, o no va a pasar esto. ¿Cuántas veces hemos caído en este error de la fe? De que tienes que tener fe y mover las montañas y que faltándole el respeto a sobre la soberanía de Dios o a la voluntad de Dios. El tener fe no quiere decir que vamos a terminar con la voluntad de Dios. Esa es su voluntad. Él es soberano. Una vez hubo hasta un concierto que hicieron por un pastor que estaba enfermo y una cantante muy famosa cometió el gravísimo error de desafiar a Dios y de decirle que no aceptaba un no por respuesta. Y todo salió mal. Porque es la voluntad de Dios. Eso no se trata de fe. No dejes que te engañen con respecto a la fe. La fe es creer, obedecer y confiar en Dios. Si quieren algo de hebreo es emuná. Traten de buscar lo que significa en verdad en hebreo la fe. Vivir confiando, vivir creyendo y demostrar con nuestros actos y nuestra vida que Dios es mi Dios y que yo creo en Dios. No andar vociferando y diciendo, es que yo tengo fe y sánate y párate. Ok, sigamos. Eso con respecto a la fe. Vamos al siguiente paso, la siguiente parte de la armadura. Y dice en el 17, tomad el yelmo de la salvación. Me voy a detener ahí porque tenemos que tener en cuenta las palabras que les estoy dando. Ya hablé de la verdad, de la justicia, del evangelio de la paz, vivir así en fe. Y ahora vamos a ver lo que es la salvación. Porque Pablo nos está diciendo, tomad el yelmo de la salvación. En Efesios capítulo 1, el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que ya les hablé hace rato, el evangelio de vuestra salvación, que habiendo escuchado el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La salvación es eso. Que Dios no solamente nos salvó, el Señor Jesucristo vino a salvarnos, sino que aparte que nos salvó, nos dijo, les voy a dejar el Espíritu Santo ahí. Esa es la promesa, esa es la garantía de que yo los voy a redimir, de que yo voy a venir por ustedes y ustedes son mis hijos y son mi pueblo. Nos dejó esa garantía. No solo dijo, los salvo y se quedan ahí, no. Nos puso la garantía, las arras del Espíritu Santo están en nosotros. Y esa es la garantía de la promesa que tenemos. De que Él nos salvó y de que un día vamos a estar con Él para la alabanza de su gloria. Esa es la salvación. Ahí vámonos a Romanos 1, en el 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Otra vez, fe es creer, confiar y obedecer. Ese es el evangelio. Esa es la salvación que tenemos. La salvación de la condena.
de muerte que pesaba sobre nosotros y que el Señor Jesucristo nos vino a liberar de esa condena. Esa es la salvación. Tenemos que tener bien en claro esto, porque a veces pensamos, que soy salva, yo soy salva, la salvación no se pierde, y tomamos muy a la ligera lo que es la salvación, pero no entramos en detalle de lo que se trata en verdad la salvación, el Evangelio, que es Cristo Jesús, que Él es el Evangelio, Él es las buenas noticias, Él es nuestra salvación, Él es en todo y por todo, y no sé cómo más decirle, Él es. Con la siguiente parte de la armadura, dice, al lado de tomar el yelmo de la salvación, en el versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo me acuerdo que esta espada del Espíritu, nos decía mucho y decían, coge la espada del Espíritu, se desenvaina la espada del Espíritu y la espada. Y yo de verdad veía Mazinger ahí. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, nos dice. Vámonos a Isaías 66, del 1 al 6. Acerca de la palabra. Les voy a leer algo que a lo mejor no han escuchado. Yo no lo había escuchado. Y dice, el primero dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Ustedes habían escuchado esto de que tenemos que temblar ante la palabra de nuestro Dios? Más adelante, nuestro Dios dice, y porque escogieron sus propios caminos. Me estoy yendo hasta el versículo, la mitad del 3 hacia abajo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Es decir, nuestros propios hermanos cristianos a veces se pueden burlar de nosotros cuando nosotros decimos, no, los mandamientos son importantes, no uses la gracia con libertad para pecar, o cuando redarguimos a alguien, o cuando le decimos, y nos pueden decir exagerado, es que vives en el Antiguo Testamento, o no entiendes lo que es gracia, o tenemos libertad. Se pueden burlar de nosotros, los propios hermanos cristianos. O cuando vemos toda esta barrabasada de profetas que han salido ahora, esta nueva ola de profecías y de que te dicen que te pongas cosas o que unjas piedras y no estás viendo el error de las prédicas, el error de la brujería infiltrada ahí, de la nueva era, de los progresistas, de esto de la homosexualidad en los púlpitos. Y te pueden vituperiar, te pueden insultar los propios hermanos cristianos. Pero nuestro Dios dice, cuando hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que me desagrada, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a sus palabras. Los que tiemblan ante la palabra de nuestro Dios son los que obedecen la palabra, los que tratan todos los días de obedecer su palabra, los que no les parecen mal los mandamientos, los que el Antiguo Testamento es un mar de conocimiento para nosotros, que amamos la palabra de Dios, que sabemos que nuestro Señor Jesús no vino a abolir el Antiguo Testamento, que los mandamientos no son cosas del pasado. Los mandamientos tienen que estar más vigentes hoy en día cuando nos estamos acercando al cumplimiento del Apocalipsis. Lo que está pasando, lo que vemos, las atrocidades, todo lo que ustedes me quieran decir no es nada con lo que vamos a tener que ver, porque yo sí creo que la iglesia va a ser sacudida. El juicio va a entrar por la casa de Dios, tiene que ser. No todo el que dice Señor, Señor. En tu nombre saqué demonios, en tu nombre hice esto. Entonces, eso con respecto a la palabra de Dios. ¿Tiemblas? Cuando lees la palabra de Dios, tiemblas cuando tiembla tu espíritu, conectado al Espíritu Santo, cuando en todo momento, cuando lees justicia, cuando lees el juicio de Dios en su palabra, cuando lees sus promesas, hay un temblor santo en tu espíritu, en tu corazón, por la palabra de Dios. A eso se está refiriendo.
Con respecto a eso, quería leer acerca del temblor, acerca de que cuando leemos la palabra sentimos ese temblor santo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, sabiendo que esta es la palabra de Dios. La palabra, ¿cuál es? Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La Torá, lo que me quieras decir que es el Antiguo Testamento. Esta es la palabra de Dios. Les voy a leer en 2 de Corintios, del 13, el capítulo 3, versículos 16 al 18, pero quiero leerles un poco antes en el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que ahora que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, tiene sentido el Antiguo Testamento. No tenemos ese velo que aunque lo leíamos en el Antiguo Testamento, decíamos, es que son los mandamientos. No, cuando en verdad el Espíritu Santo está en nosotros, las arras, la garantía de la salvación. Cuando nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, que es el Espíritu Santo, que está en nosotros también, vemos ya a velo descubierto, leemos el Antiguo Testamento, podemos leer a Moisés, podemos entender por qué los mandamientos, por qué tenemos que hacerle caso a Levítico, por qué a las instrucciones, por qué a lo que Dios nos da como consejo, nos da en su palabra. Ahora me quiero ir. Recuerden que estamos hablando de la palabra de Dios, que es el Espíritu, la espada del Espíritu. Pero ahora me quiero ir vámonos a Proverbios. Quiero irme a Proverbios 1. En Proverbios 1, quiero leerles del 23 al 33, y dice: Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Cuando Dios nos dice desecharon mi consejo, cuando no quisieron oírme, está hablando de la palabra. Aquí está la reprensión de Dios, aquí está el consejo de Dios. Esta palabra es la sabiduría. Esta palabra nos da el temor a Jehová. Esta palabra está inspirada por el Espíritu Santo, y teniendo el Espíritu Santo en nosotros, cuando la leemos, entendemos todo el consejo de nuestro Dios. ¿Tiemblas al leer la palabra? ¿O piensas que es algo espiritual o algo que no se debe hacer? No, el temblor a la palabra es real. Es su palabra, es Él hablándonos a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Esto con respecto a las partes de la armadura de Dios. Quiero recapitular. La armadura de Dios no se trata de cosas de metal, no se trata de ponerse algo en la cabeza, no se trata así, está correlacionada. Pero en realidad la armadura de Dios es la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios. Debemos que entender eso, que esa es la armadura, vivir así, de esa manera. El Espíritu Santo es las arras, es el que nos hace entender esta armadura, es el que ejerce acción en nosotros, el Espíritu Santo. Quiero enseñarles lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, porque a veces si no lo conocemos al Espíritu Santo, si no entendemos para qué es, quién es, por qué está ahí, una armadura sin el Espíritu Santo es de cartón.
te pones algo que te diseñaron a ponerte y recitas una y otro versículo de disque absurda guerra espiritual y no te sirve de nada. Se está burlando de ti el enemigo y te tiene donde quiere. ¿Qué hace la obra del Espíritu Santo en nosotros? Dios, el Espíritu Santo, es plenamente Dios e igual al Padre y al Hijo, pero tienen un ministerio y una obra diferentes. La obra del ministerio del Espíritu Santo es multifacético. Inspira, ilumina y enseña, convence, regenera, da poder, intercede, trae la sabiduría de la salvación, consuela, da dones espirituales y muchas más cosas. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. O sea, una armadura de Dios sin el Espíritu Santo, sin entender qué es las arras de nuestra salvación, sin entender lo que es la salvación, sin entender lo que es la verdad, sin que entiendas qué se trata el Evangelio de la paz, sin que entiendas quién es el Señor Jesucristo en verdad en tu vida, sin que entiendas qué es la palabra de Dios, sin que entiendas que los mandamientos son más importantes hoy en día, que si tú no cumples los mandamientos y no tienes los mandamientos, como decía la palabra, grabados en los postes de la casa, yo diría que grabado en la piel, no te sirve de nada ponerte una armadura de cartón y ponerte a jugar a los super saiyajines en guerras espirituales que no nos mandaron a hacer. Vamos a ver lo que nos dice en Isaías 30 acerca del Espíritu Santo. Isaías 30 del 1 al 3. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Voy a leerles en esta Biblia, que es hebrea, lo que dice Isaías 30, en el mismo versículo que les acabé de leer. Hay de los que toman consejo de los hijos rebeldes, dice el Eterno, y no de mí, los que se hacen proyectos pero no de mi espíritu, para que puedan agregar pecado a pecado. Tal vez no le entiendas mucho en esta, pero esa es la palabra traducida tal cual. En fin, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta o cobijarse o protegerse con otras cosas, con consejos de otras personas, con lo que piensas tú en tu sabiduría humana que deberías hacer y no de su espíritu, añadiendo pecado a pecado. Eso con respecto al Espíritu Santo. Hay una parte que me gusta mucho de la armadura de Dios, que dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes. Esa parte me gusta, porque me imagino un soldado. Pablo hace referencia a un soldado de Cristo. ¿Ustedes creen que cuando el comandante llama a sus soldados y los hace que se hagan fila o para hacer cualquier misión que tengan que hacer, alguno dice, ay no, ahorita no quiero estar firme, ahorita estoy con dolor, ahorita estoy triste, ahorita estoy deprimido o estoy deprimida, no puedo estar firme, capitán o comandante, no, ahorita no quiero hacer lo que usted me dice? No, los van a castigar. Eso no es ser un soldado. El enemigo no va a esperar a que tú te pongas la armadura para atacarte. El enemigo no va a esperar a que tú puedas o quieras vivir en verdad, en fe, en justicia, en el evangelio, que esa sea tu vida. Él no te va a dar tregua y te va a tener entretenida con estas batallas o guerras espirituales que haces y que dices que dañas al enemigo. No le estás dañando. No se trata de dañar al enemigo, se trata de vivir conforme a la palabra de Dios, a su voluntad, a sus mandamientos. Eso es ponerse la armadura de Dios, vivir de esa manera todos los días de tu vida, cada día más, mejorando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Quiere decir que cada día vamos a vivir más en verdad, más en justicia, vamos a vivir más en la salvación, vamos a vivir más en el evangelio. Cada día va a ir aumentando. Por último, quiero hacerles hincapié que el maligno no nos toca. Cuando vives de esta manera, cuando estás con la armadura, cuando vives como el Señor le agrada, el maligno no te toca. Vámonos a 1 de Juan 5:18 para corroborar esto. En 1 de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso con respecto a nosotros, que practicamos, que tratamos de vivir con esta armadura espiritual, que no es física, es espiritual, porque la batalla que llevamos por dentro es contra los espíritus malignos, contra nuestro propio espíritu, es contra nuestra propia concupiscencia, es contra nuestra propia manera de pensar. Esa es la batalla que libramos todos los días. Si de mañana te levantas y lees la palabra, y de la noche lees la palabra,
estás cubriéndote, porque estás entendiendo lo que Dios te quiere decir. En la justicia, en el Antiguo Testamento, si haces de la palabra tu comida espiritual, así como necesitas desayunar, almorzar, cenar, necesitas la palabra para ponerte esta armadura. No dejes que tu armadura se vuelva de cartón. Sin el Espíritu Santo se vuelve de cartón. Sin saber que tú, apartada de la cruz, eres débil y caes. Que la cruz debe estar todos los días presente. El sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros, que Él es mi Salvador. Y sabiendo que el león de Judá va delante de ti, protegiéndote en ti. Sabiendo la verdad del Evangelio, que estoy unida a mi Señor, que Él vive en mí por medio de su Espíritu Santo, que estoy unida a Él, que tengo propósito en Él. Ahí ya no necesito validación externa, no necesito que me den permiso de ser, no necesito que me den aceptación, porque yo sé quién soy en el Señor. Les voy a leer en Isaías 26, el versículo 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir que todos los días nuestro pensamiento tiene que seguir en Dios, perseverando constantemente, estando firmes en Dios, firmes en su palabra, firmes en sus preceptos, en sus mandamientos, en lo que Él quiere de nuestra vida, firmes. Que Él esté en nuestra cabeza día y noche, sus mandamientos, nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice que nos guardará en completa paz, porque nuestro pensamiento persevera en el Señor, porque en Él hemos confiado. De eso se trata confiar. Confiar no es decir yo confío en Dios y me olvido de los mandamientos y me olvido de obedecer y no importa. O solo con que cumpla los domingos y ya. No. Eso es con respecto al tema de la armadura de Dios. Que Dios me los bendiga, les mando besitos, ya saben, denle like, compártanlo, suscríbanse, todo lo que se tiene que hacer aquí en YouTube. Les mando besitos, que Dios me lo bendiga una vez más. Bye bye.